Y a esta hora le quiero dar la bienvenida vía Skype a Fausto Ortiz, economista, miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno Nacional. Buenos días, gracias por acompañarnos, economista. Gracias, Liz. Buenos días. Saludos cordiales a la audiencia. Bueno, hace más o menos 10 días hubo esta primera reunión de los 4 integrantes de este consejo, que es un consejo ad honorem que tiene pues como misión el contribuir con sugerencias para poder salir de esta crisis económica, trabajar en algunos ejes prioritarios. Y quería preguntarle, pues, después de estas primeras reuniones, incluso con el presidente Lenín Moreno, ¿cómo se va definiendo la hoja de ruta, quizás, de ese trabajo? Sí, el presidente de la República marcó el norte y el plazo de alguna forma, ¿no? En estos 2 meses, el mes de junio y julio, y quizás hasta mediados de agosto, tenemos el proceso como país para enfrentar la renegociación de la deuda externa con los bonos globales. También en este mismo periodo de tiempo tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario que se está discutiendo, y en esa línea esas serían las 2 principales tareas a analizar, a opinar en el Consejo. Y mientras tanto también hay espacio para ir comentando algunos temas fiscales, el tema del déficit fiscal, ajustes presupuestarios que pudieran darse, sincerar un poco más las cifras de presupuesto y ojalá dejar acomodado de mejor forma el presupuesto del Estado de cara al año 2021, que es un año electoral, un año de cambio de gobierno, que deberíamos dejar como país en mejores condiciones eso para que el gobierno entrante tenga no tanta dificultad para arrancar. Y en uno de los temas que usted ha mencionado que serán prioridad es la renegociación de la deuda, sobre todo porque ya está corriendo el tiempo, ¿no? Se acorta el tiempo para tomar una decisión en ese sentido. Y ahí quería preguntarle más o menos hacia dónde giran esos criterios de ustedes 4 hacia el gobierno nacional. ¿Cómo será ese acompañamiento que hagan? ¿Bajo qué parámetros en torno a este tema tan importante para el país? Sí, llegamos nosotros en un momento ya en el que el proceso está avanzado. El gobierno anteriormente, allá por el mes de marzo, había hecho la primera planteamiento a los tenedores de bonos para que se posponga el pago de intereses de más de 800 millones de dólares de los meses de marzo hasta agosto. Y en ese tiempo el gobierno iba a presentar o va a presentar un planteamiento para los tenedores de bonos. Y entonces también va trabajando el gobierno con asesores internacionales que están llevando el proceso adelante. Nosotros nos hemos incorporado en ese proceso. Y de ahí en adelante escucharemos qué es lo que está planteándose, qué espacios tenemos. Y básicamente hay tres líneas de acción. ¿Cuánto puede ser el recorte del principal de la deuda? Por el lado ecuatoriano quisiéramos que sea mucho, por el lado de los tenedores de deuda seguramente quisieran que sea poco. ¿Cuánto es la baja en la tasa de interés, que hoy día está más o menos bordeando el 8 o 9%? Y sobre todo lo más importante, el plazo y quizás el elemento que lo conjuga y que puede llegar a un acuerdo es el nivel de servicio de deuda. Es decir, que hoy día esa deuda que está pagando mucho capital, mucho interés, pueda en el tiempo aplanarse, hacer que sean menos capital, menos interés en la combinación de plazo, tasa y descuento. Ahora, ese es el escenario ideal, el escenario que está buscando el país y que espera alcanzar hasta agosto, pero también hay la otra probabilidad. ¿Qué pasa si precisamente de aquí a 2 meses no se logra llegar a un acuerdo con al menos las condiciones que plantea el país? ¿Cuál sería entonces la proyección en torno a si es que no se da paso pues a esa renegociación? Sí, el gobierno podría hacerla fácil, ¿no? Podría hacerla fácil diciendo: yo no me meto, no hay que pagar más deuda externa en el año 2020, no hay que pagar más deuda externa en el año 2021, allá que el próximo gobierno vea cómo paga la del 2022, 23 y 24, y por allá también el del siguiente gobierno cómo paga la del 27, que es uno de los vencimientos más altos. Pero yo creo que hay que actuar con responsabilidad para tratar de ver cómo se aplana ese servicio de deuda, para que la necesidad de financiamiento no repita como en los años anteriores, que hemos tenido años que como país hay que ir a buscar 11.000, 13.000, 17.000 millones de dólares de financiamiento nuevo, muchos de los cuales es revolvente, para buscar salir del déficit y de la amortización. Entonces tienen que trabajarse en esos 2 campos, ver cómo se reduce el déficit fiscal,
ver cómo se reduce la amortización de deuda, aplanando los pagos para que el siguiente gobierno y la economía en general tenga cierto alivio en esta penosa tarea de buscar deuda para desconectarnos de esa situación, desenfocarnos de aquello y enfocarnos en actividades de crecimiento económico o al menos de mitigación del crecimiento en el año 2020. Bueno, y hasta lo que se va conociendo, pues por parte incluso del gobierno, todo va encaminado hacia que en agosto se pueda dar paso efectivamente a esa renegociación de la deuda. Y ese es un tema prioritario, pero hay otros ejes que usted ya mencionaba. Y uno de esos, tengo entendido, también es trabajar en cómo salir de esta crisis que actualmente vive el país, que se agravó producto de esta pandemia, y cómo evitar que la contracción sea aún más dura de lo que quizás ya es. Y quisiera preguntarle hacia dónde van entonces esos criterios de ustedes como Consejo Asesor Económico del Gobierno. Mira, ayer tuvimos una reunión interesante tratando de entender el tamaño del impacto de salud, ¿no? Para ver cómo está la economía impactada por salud, cómo salud también fue impactada por el tema económico. Los indicadores están muy aceptables, ya no se ve esos picos fatales, desastrosos que tuvimos en Guayaquil. A nivel nacional todavía hay pérdidas humanas, pero en una caída bastante fuerte. El semáforo está en amarillo en la mayor parte de cantones. Por ahí todavía habrán algunos cantones que se resisten a avanzar hacia otro tipo de libertades. Hay un par de cantones que están entrando ya a verde y la economía empieza a acomodarse. Uno va a ir encontrando mayor actividad económica y la respuesta va a empezarse a ver meses más adelante cuando ya la actividad económica se refleje en la recaudación tributaria del IVA, sobre todo el IVA local, que el mes de mayo fue bastante golpeado. Y entonces en esa línea también nos interesa ir viendo de qué manera la economía puede empezar a reactivarse. Estamos observando también que el financiamiento crediticio que el gobierno estaba tratando de canalizar a través de la banca todavía no encuentra mayor respaldo en toda la banca. Entonces habrá que tratar de plantear que se converse con el sector para ver qué es lo que está frenando a que no tengamos una respuesta mucho mayor con mucho más bancos participando. Son cosas de las que iremos analizando, iremos conversando y al menos planteando al interior del Consejo que se evalúe que se pueda utilizar esos recursos que el gobierno está dispuesto a entregar para paliar la crisis. Bueno, el presidente Moreno dijo desde el principio, cuando dio a conocer al país sobre la conformación de este Consejo Asesor, que se respetarían las opiniones que allí se den, que no tendrían quizás un carácter vinculante o serían decisiones vinculantes, sino sugerencias que se tomarían en cuenta para precisamente pues salir adelante en este tema de la crisis económica y que serían aceptadas incluso las discrepancias. Y hago este preámbulo porque quisiera conocer su criterio en torno a lo que uno de los integrantes puso sobre la mesa, y era la elevación del IVA. Ahora que usted hablaba de esta recaudación tributaria, había una sugerencia de elevar el IVA al 14% dentro de esta situación que vive el país. ¿Qué opina usted en torno a esa sugerencia de uno de sus compañeros de este Consejo Económico Asesor? Sí, yo Manuel González lo conozco hace algunos años, lo he seguido a través de las redes sociales y luego hemos tenido conversaciones en ocasiones que viene a visitar Ecuador. Hago este preámbulo porque lo que él ha manifestado en una presentación que compartió en las redes sociales también es lo que él ha venido comentando desde hace algunos años en sus cuentas, en sus blogs que maneja. Entonces no es un tema nuevo del planteamiento de Manuel en el sentido de que señala que después de la crisis, es decir, cuando ya se superó la crisis, podría pensarse en un incremento del IVA del 12 al 14%. En el momento actual de la crisis es quizás ir a buscar financiamiento en algo del impuesto patrimonial, pero son las opiniones de Manuel, son las opiniones que él las ha presentado o agrupado de lo que ha venido comentando en el pasado desde hace mucho tiempo. No son opiniones que las hemos ventilado al interior del comité o consejo asesor. Las opiniones que en el caso mío yo he sido bastante claro también a nivel de opinión pública es que no es momento ni para bajar gastos ni para subir impuestos, al menos en gastos de nómina.
hay que bajar gastos en todo lo que sea innecesario, todo lo que sea superfluo, hay que cortarlo, todo lo que sea indispensable, hay que hacerlo, lo que no es indispensable habrá que posponerlo. Entonces, en esa línea, cada uno tiene su línea también planteada, que es consistente con lo que ha venido expresando en el pasado. Me preocuparía más que después de una acción constante de opinión histórica, de repente cambie y gire hacia otro lado. Eso me causaría más preocupación que simplemente reforzar lo que él ha planteado antes, y que el gobierno, si es que lo pregunta, seguramente lo iremos informando, y luego el ministro de Finanzas, con su criterio y junto con su equipo interno del ministerio y el gobierno, tendrá que evaluar cada una de las opciones. Pero no creo que haya espacio para ninguna reforma tributaria. La Asamblea ha sido bastante clara en pasar el mensaje de que no hay espacio para impuestos, y peor en esta época de pandemia. Ahora, pero se sigue hablando también en torno a esta necesidad de reducir aún el gasto público pese a las acciones que ya ha tomado el gobierno. Y usted ahora decía no reducir el gasto desde la nómina, sino desde lo indispensable. Y para muchos quizás hablar de reducción de gasto público se convierte en un tema de boicot en estos días, porque equivale sí a desempleo también. Entonces, ¿cómo hacer esa reducción de esas cosas que usted considera indispensables? ¿Hacia dónde debería entonces apuntar el seguir reduciendo el gasto público en el país? Sí, lo indispensable habrá que hacerlo, lo no indispensable habrá que posponerlo. Y al menos en el papel, digamos, ¿no? Si uno toma el presupuesto del Estado el día de hoy y lo agrupa por ítem, el Ministerio de Finanzas en las páginas web tiene esa facilidad, lo agrupa por ítem y dice, ordéneme de menor a mayor el presupuesto pagado y el devengado. Y uno suma entonces todo lo que está en cero, que no hay ni un solo dólar gastado ni en pagado ni en devengado, y suma el presupuesto inicial y suma el presupuesto codificado, y encuentra que hay más de 1.400 millones de dólares de presupuesto en partidas que no han gastado $1. Y cuando uno vuelve a ordenar y encuentra ahí cuáles partidas son las más importantes, encuentra una que se llama transferencias para futuros gasto de capital no identificado, 600 millones de dólares. Eso tiene que eliminarse. Y lo mismo, hay una cuenta algo parecida que dice para potencial futuro gasto corriente que no está identificado, de 100 millones. Eso también hay que eliminarse. Entonces, esas son las depuraciones que hay que ir haciendo en el momento actual. Ya el Ministerio de Finanzas hizo una interesante hace un mes, cuando en las redes sociales alguien reclamaba de cómo así hay una cuenta que se llama Plantas, y esa sí es la cuenta 840515. Esa cuenta Plantas es que la trata como que fuera un gasto de capital que tiene un presupuesto de 172 millones de dólares. Eso ya el Ministerio de Finanzas lo eliminó y está en cero esa cuenta. Y cuando presentó la reforma presupuestaria, ya por octubre del año pasado, había una cuenta que se llamaba Cartografía, que tenía 500 millones de dólares en una cuenta que el año pasado no había gastado ni $1 millón. Y eso la Asamblea se dio cuenta, la Asamblea lo comentó al Ejecutivo y el Ejecutivo lo eliminó. Y entonces hay espacio todavía, quizás no es reducción del gasto, pero sí es sinceramiento del presupuesto del Estado para decir, si no gastaste eso en 6 meses, entonces elimínalo, para que no tengas mañana la tentación de querer decir, ahí tengo espacio presupuestario y voy a meter esto que es innecesario. Es decir, hay que ir cerrando esas puertas y hay que ir trabajando de cara a dejar algo parecido al presupuesto base cero para el año siguiente. Yo le recomendaba al ministro de Finanzas que la mejor manera para poder hacer un presupuesto parecido a base cero, es decir, hoy día trabajemos en el presupuesto codificado, eliminemos todas las partidas que no tienen sentido y dejemos un presupuesto bastante bien terminado en el año 2020, y el 2 de enero, cuando arranque el siguiente año, hagamos que ese sea el presupuesto con el que arranca el 2021. ¿Para qué? Para que el año siguiente tenga una situación mucho más real que la irreal situación que tenía este presupuesto cuando arrancó. Irreal, por ejemplo, cuando decían que se iban a vender o concesionar 2.000 millones de dólares en un par de proyectos, o ese gasto de 7.500 millones en obra pública, que desde el primer día sabíamos que era prácticamente imposible de ejecutar. Ahora, economista, para eliminar esos rubros que usted acaba de mencionar, ¿requieren netamente de voluntad política? No, eso es un acuerdo en el Ministerio de Finanzas, así que es una cuenta que no tiene sentido
la eliminas. Y sobre todo, es difícil eliminar un gasto corriente, es difícil eliminar un ingreso corriente, porque si elimino un ingreso corriente, ¿cómo financias el gasto corriente? Pero si es un gasto de capital, como esos 600 millones del ejemplo, que no tiene hoy día un proyecto, que quiere decir que se puso ahí para por si acaso. Yo en algunas declaraciones he dicho, y le hubieran puesto mejor, en vez de plantas, le hubieran puesto mejor moscas, ¿no? Entonces, para que sea más fácil explicar por qué lo pusieron, entonces lo pusieron es por si las moscas, ¿no? Por si acaso mañana en el futuro les toque hacer algún gasto. Pero no, eso hay que cortarlo, hay que eliminarlo, para que no haya tanto espacio que pueda dar un momento de complicación más adelante. Y quiero ya finalizar esta entrevista preguntándole también sobre algo que está pendiente, y son estas dos leyes que surgieron pues dentro de esta pandemia, la ley de apoyo humanitario y la ley de reordenamiento de las finanzas públicas, algo que todavía está como materia pendiente. ¿Cuál es su percepción sobre estos dos proyectos de ley en cuanto a la contribución dentro de esta crisis? Sí, la Asamblea Nacional ya está bastante adelantada en el tema de la ley humanitaria y veo que ya está tratando la ley de finanzas públicas y que está ya tomando decisiones en qué campos apoyar el veto del presidente, qué parte ratificarse en su decisión. Yo creo que como concepto el proyecto humanitario es importante que ya arranque para que vaya definiendo ciertas cosas que la ciudadanía y las empresas todavía están en duda cómo van a acomodarse, pero ahí no hay un tema fiscal que quizás fue por suerte el gobierno logró retirar el tema de los impuestos en la ley humanitaria, que no tenía sentido en el momento de la crisis caernos con ese duro golpe. En cambio, en la parte del Código de las Finanzas Públicas, el gobierno insiste en la intención de tener un control más estricto en el crecimiento del gasto. Es decir, aunque sea un gasto del presupuesto del Estado, o un gasto de seguridad social, o un gasto de los municipios y las prefecturas, esos gastos que son responsabilidad de ellos con su autonomía, al menos que no tengan un crecimiento desbocado, que se tengan un control en el gasto, para que al final del día el sector público como un todo no vaya más allá del gasto que pueda soportar, ¿no? Eso es importante y eso es el mensaje que tiene el Código de las Finanzas Públicas. También un poco se acerca lo que está planteando a la realidad. No se puede llegar al 40% de la relación deuda-PIB como estaba planteado en el inicio, en el año 2021-2022, porque adicionalmente que no se podía, le cayó la pandemia en medio y eso nos está botando allá 7, 10 años más adelante para poder encontrar ese 40%. Muchísimas gracias, economista Ortiz, por habernos acompañado esta mañana, contándonos también cómo avanza el trabajo de este Consejo Asesor Económico del Gobierno Nacional, cuáles son esos ejes prioritarios, hacia dónde van rumbándose las decisiones que deben tomarse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en los desayunos de 24 horas. A usted, Liz, saludos cordiales.